Muy buenos días, hermanos queridos. Me alegra infinitamente estar aquí un domingo con los hermanos para poder adorar a Dios, para poder entregar en esta mañana culto a su presencia. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar orando por el culto, para que Dios nos bendiga, nos permita adorarnos y abra nuestros corazones a la palabra. Amén. Dios mío, Señor, en este momento te damos gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, unges nuestros corazones con tu presencia. Nos unges a nosotros para conocerte, para entenderte y para ver, Dios mío, cómo eres tú. Padre Celestial, abre los cielos hoy sobre nosotros, Señor. Envía tu lluvia temprana y tardía, Señor, y restaura la tierra. Padre Celestial, permítenos ser cambiados, restaurados y transformados por ti en este día. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, hermanos queridos. Entonces vamos a iniciar con nuestra misión de esta semana, con nuestra meta de esta semana. Hemos venido hablando sobre el arrebato, sobre irnos en el arrebatamiento con Cristo. La hermana Alejandra nos explicó por qué era no solamente una verdad, sino porque era muy importante prepararnos. La hermana Gina hace 8 días nos explicó sobre la identidad de hijos de Dios, sobre el ser y llamarnos cristianos y cómo eso nos convierte en hijos de Dios, la fe en Jesús. Y quiero invitar a los hermanos, antes de explicarles el tema de hoy, quiero invitar a los hermanos a Hebreos 10:14. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy, ya que entendemos la identidad y la condición de hijos, entonces quiero invitar a los hermanos a que analicemos en Hebreos capítulo 10, versículo 14, la santificación de los hijos. Ya no vamos a hablar solo de la santificación en general, de lo que puede hacer Dios con aquel que antes era pecador, sino con la santificación de los hijos. Para entender la santificación de los hijos hay que comprender el pacto de sangre de Jesús. Así que vamos a ver capítulo 10, versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Es decir, que en este contexto, desde el capítulo 8 hasta aquí donde estamos, viene hablando sobre el pacto de Jesús, sobre el sacrificio de Jesús y cómo ese pacto que Él hizo con su sangre hizo una obra poderosa en nosotros. ¿Cuál fue esa obra? Esa obra fue la de con una sola ofrenda ser perfectos para siempre a los santificados. Así que cuando hablamos de la santificación de los hijos, ya no solamente estamos hablando de este ángulo. Entonces, analicemos también el versículo 23. Dice, el versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que cuando ya estamos hablando no solamente de esa obra poderosa que hizo Jesús para convertirnos en hijos, que fue hacernos perfectos y santificados una vez para siempre, estamos hablando de esto que nos enseña aquí. Ahora, esto que nos dice aquí pareciera como si fuese una contradicción. ¿Cómo es posible que Dios nos dice que nos ha hecho con un solo sacrificios perfectos y santificados? Pero enseguida, en el versículo 22 y 23, nos dice que purifiquemos nuestro corazón, que nos lavemos con agua limpia y que mantengamos la firmeza sin fluctuar en esta profesión que se nos llama vivir con esperanza. Entonces, ¿acaso hay aquí una contradicción? En realidad no. Dios no tiene una contradicción en él, sino que lo que nos está diciendo es que una vez hemos entrado en el pacto de hijos y Él ya ha hecho la primera obra de santificación, hay una labor que nos corresponde a nosotros de mantener la pureza, de mantener con sinceridad en el corazón puro y el cuerpo lavado y la conciencia limpia. Esa es nuestra obligación desde su sacrificio en adelante. Ahora, con esta aclaración, enseguida llega el versículo 26, cuyo título dice, Advertencia al que peca deliberadamente. Entonces, justo después de mostrarnos que ya su pacto ha sido hecho, ya no nos está hablando como a quien no le conoce, ya nos está hablando como a quienes hemos entrado en ese pacto de sangre, como a quienes creemos, hemos creído y participamos de la vida de Jesús. No estamos hablando de los demás, estamos hablando de todo aquel que por haber creído es hijo de Dios.
Y siendo hijos de Dios, resulta que hay una sola forma de perjudicar este pacto aún siendo de sangre. ¿Cuál es esa forma de perjudicar el pacto? Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué dice Dios? Si en efecto yo te limpié, si en efecto yo te purifiqué, y yo en efecto cumplí con mi parte del pacto, hay algo que puede perjudicar ese pacto. Y es que tú voluntariamente no solamente lo incumplamos, sino que inclusive lo renunciemos. Cuando una persona voluntariamente pasa por encima del pacto, este pacto no solo se perjudica, no solo se perjudica el vínculo que hay entre Dios y él, aunque ya sea hijo de Dios. No solamente es despreciada la sangre y el sacrificio de Jesús, sino que veamos el versículo 28 y 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, cuando nosotros pecamos, siendo cristianos, voluntaria y deliberadamente, ya no estamos hablando de aquel que es pecador y se acerca a Jesús. Hablamos de aquel que estando en Jesús menosprecia la sangre, el pacto, el sacrificio de Cristo y la santificación que ya ha recibido. Ahora, muchas personas al ver o contemplar este incumplimiento voluntario y ver que no solamente es lamentable, sino que es altamente desagradable al Señor, entonces sienten que Dios les está obligando. Entonces, ¿esto quiere decir que Dios con su sacrificio me está obligando a creerle? Esto quiere decir que entonces Dios pretende con esto lavar nuestros cerebros para que vivamos solo conforme a Él, como muchas personas, lejos de saber y entender la fe, lo piensan. Resulta que si eso fuera así sería mucho más fácil. Qué fácil sería si con solo obligar a alguien hiciera el bien. Qué fácil sería si pudieras lavarle el cerebro para que nunca más sintiera o hiciese algo autodestructivo y ya no lo tuviera en sí, en su naturaleza. Qué fácil sería si un día nos levantáramos y alguien en la iglesia nos pudiera decir es que usted tiene que hacer esto y ya así tan fácil fuera que lo hiciésemos. Pero resulta que el pacto de Dios no funciona por obligación, no funciona tampoco por persuasión, funciona por amor, por el mismo amor que Él puso para poner su sangre. Y por ese mismo amor voluntariamente tenemos nosotros que mantener el pacto, porque nadie nos va a obligar a cumplir nuestra parte. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir Jesús con esto? Yo ya cumplí mi parte del pacto, pero de tu voluntad debes cumplir la tuya. De tu voluntad debes no despreciar la sangre que ya fue derramada. Ahora, quiero invitar a los hermanos a Jeremías capítulo 2. Resulta que ante esta realidad que Dios nos enseña por medio de estas citas y nos dice, no menosprecies la sangre de Cristo, no peques voluntariamente, no hagas tan grande mal con el tan grande sacrificio que Dios hizo por ti. Entonces, ante esta realidad, hay dos tipos de creyentes y el primero tiene dos características. Entonces se los quiero mostrar en Jeremías capítulo 2, versículo 34. ¿Cuál es ese primer tipo de creyente? Este primer tipo de creyente tiene dos características. Su primera característica, entonces, Jeremías 2, 34, 35. Jeremías 2, no, sí, capítulo 2, versículos 34. Capítulo 2, versículo 34. Dice, aún
En tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas, ojo, dices. En todas estas cosas dices. ¿Qué es lo que dice este primer tipo de creyente? Dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Entonces, este primer tipo de creyente es aquel que dice que ve la sangre de Cristo, el pacto de Cristo, y que dice, ¿qué puede haber de malo en mí? Yo no he pecado, yo soy una buena persona. Pero ¿está mal creer que no hemos pecado? ¿Qué es lo que está mal aquí? Que él decía no he pecado, trayendo su corazón cargado de pequeñas zorras. Quiero, hermanos, que vayamos a Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. Y es aquí donde está su segunda característica. No solamente ignora que ha pecado, sino que lo ignora habiendo en su corazón pequeñas zorras. Entonces, quiero mostrarles a los hermanos las pequeñas zorras. ¿A qué nos referimos con ello? Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares 2, 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia en diferentes partes esa viña representa nuestras propias vidas y Dios representa la vida del creyente como a una viña que Él puede amar o una viña que puede estar siendo inútil. ¿Cuál es una viña en cierne? Esa viña preparada para el fruto, que ya tiene mucho que recogerse. Ahora, dentro de esa viña, que ya había madurado, que ya había crecido, que ya había sido sembrada, que ya había sido trabajada, habían pequeñas zorras. Entonces, ¿le estamos hablando a ese que nunca se ha acercado a Dios? No, le estamos hablando a la viña crecida, con fruto, madura, que está en cierne. A esa viña le estamos hablando. Y esa viña, que somos todos los que somos hijos de Dios y creyentes, Dios nos hace un mandato. ¿Cuál? Cazadnos las zorras, pero no cualquiera, las pequeñas, que echan a perder las viñas. Las grandes zorras y las pequeñas dentro de los viñedos tienen características diferentes. Las grandes zorras alcanzan las uvas, quitan solo las uvas y se van, cosa que ya es mala, ya que se pierde el fruto. Pero las zorras pequeñas son peores, porque las zorras pequeñas se esconden con mucha más perspicacia y astucia, son más difíciles de cazar, y como son pequeñas y no alcanzan el fruto, rompen la vid para poderlo alcanzar y la destruyen. Así que la vid que es tocada por una zorra pequeña es una vid que queda dañada, que queda rota. ¿Qué es lo más grave? Ser esa viña rota y decir, yo no he pecado, no hay nada malo en mí. Y es ese el que ve la realidad de que está ante el pacto de Dios y voluntariamente dice, no es tan importante la sangre de Cristo. Ahora, este creyente que tiene pequeñas zorras, ¿qué representan esas pequeñas zorras? No solamente esas pequeñas que dañan mucho, sino que son esas cosas pequeñas de la cotidianidad con las que estamos acostumbrados a vivir y que no creemos que nos harán mal alguno. Por ejemplo, la malicia, la ira, la maledicencia, la frivolidad. Quizás tienes un mal pensamiento, te acostumbraste a él y simplemente piensas que no pasó nada, pero ese pensamiento sigue ahí, rompiendo las vides. Quizás tienes iras y quizás no fornicas, no matas, quizás no has robado, pero tienes ira y no la controlas. Y poco a poco esa ira que está ahí, que parece que pudiera convivir con nosotros, va destruyendo las vides. Quizás tienes frivolidad. La frivolidad es no dar la importancia a lo que lo tiene y dar mayor importancia a cosas que tienen menos importancia. Así que, ¿qué es un acto de frivolidad? Quizás no es tan importante orar hoy. Quizás mañana puedo.
El culto no es indispensable, puedo hacerlo después o verlo más tarde. Y resulta que le empezamos poco a poco a restar importancia a las cosas de Dios, el tiempo y la calidad de tu oración, el esfuerzo de dar fruto, y decimos eso es para otros. Y resulta que ¿qué hace esa frivolidad? Poco a poco empieza a destruir las vidas. Entonces, ser hijo de Dios es el inicio de la santificación. Pero la santificación es algo que debe estar constantemente en nosotros por medio de la cacería constante de esas pequeñas zorras. Y por eso llega el segundo tipo de creyente que se encuentra ante el pacto de Dios. Este segundo tipo de hijo de Dios, que ya es hijo y que ya está en el pacto. Y para poder llegar a entender cómo es el corazón de ese creyente, quiero que vayamos a San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. En San Juan capítulo 9 está la historia de un ciego de nacimiento. Voy a leerles el capítulo 9, el versículo 2. Entonces, este ciego de nacimiento, la gente lo veía sufrir y mendigar en la calle. Entonces, ¿por qué es eso tan importante? Quiero que tengamos en nuestro corazón, ¿su situación era fácil o era difícil? ¿Ser ciego y mendigar en la calle es fácil o es difícil? Habiéndonos respondido eso en nuestro corazón, quiero ahora sí que leamos lo que continúa. Versículo 2 dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿por qué esta persona pasaba por su situación? Pasaba por su situación para que las obras de Dios se manifestaran en él. Así que seguramente la mayoría de nosotros hemos visto el estar ciego y mendigar como algo difícil. Pero el hecho de que sea difícil hacía que lo que él vivía fuera malo. Pues resulta que lo que él vivía era con propósito para que Dios se pudiese manifestar en él. Que fuese difícil, que fuese muy fuerte lo que él estaba viviendo, para él y para sus padres el vivirlo. Resulta que no era malo, sino que era el inicio del plan de Dios en él. Y uno diría, ¿por qué él? ¿Por qué Dios escogió al ciego mendigo? ¿Por qué Dios permitió que alguien que él quería para ser su viña amada naciese ciego y a la postre fuese mendigo? ¿Y cómo iba Dios a glorificarse en algo que parecía tan malo? Ahora, analicemos algunas características de este ciego. Ahora, resulta que más adelante, no vamos a leerlo, pero desde el versículo 3 en adelante, llegan los fariseos. Y los fariseos empiezan a buscar a quién fue el que sanó Jesús. Claramente los fariseos estaban en contra de la obra de Jesús. Y resulta que interrogaron a los padres del ciego. Y para ellos era tan importante la sinagoga, tan importante que no se les expulsara y mantener su apariencia de santidad, que decidieron apartarse aún de su propio hijo y decir: nosotros no tenemos nada que ver. Él es adulto, pregúntenle a él lo que le hayan de preguntar. Lo único que sabemos es que él nació ciego. Y quisieron excluirse de la defensa de un milagro real y genuino que había hecho Dios en su vida al devolverle la vista para no ser mal vistos. Sin embargo, el ciego, que era el que estaba en el verdadero problema ante los fariseos, que era el que estaba siendo acusado, que era el que estaba siendo perseguido por haber sido sanado por la obra redentora de Jesús, le ocurrió algo. Vayamos al versículo 29. Dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Estos son los fariseos hablando de Jesús, diciendo que no tenía por qué ser un legítimo salvador. Sin embargo, luego respondió el ciego y dijo lo siguiente: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso.
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así no viniera de Dios, si no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué es impresionante? A este ciego se le quitó la ceguera. Dios, cuando vino a glorificarse en él, cambió la situación con la que él había nacido y ya no era ciego. Ya estamos hablando aquí de una persona que ya no era ciega. Y cuando recobró la vista, ¿de qué hablaba? De que este Jesús era poderoso, que venía de Dios, que hacía la voluntad de Dios, comprendía que si fuese pecador no se le oiría, y comprendía que si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Todo eso entendía, y no solo lo entendía, sino que era un hombre de corazón sencillo. Era un hombre que no le importaba ningún tipo de apariencia, y que en su corazón solo quería ser honesto. Así que ninguna falsedad respondió en nada que le preguntaron los fariseos. Y antes les dijo esto. Luego dice el versículo 34, ¿cómo reaccionaron ellos? Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Estos hombres que se suponía eran de la sinagoga, se suponía eran los doctos, no tenían ninguna noción real de cómo funcionaba el Calvario, de cómo funcionaba el sacrificio y el pacto eterno. Pero este ciego, aunque hablaba de las maravillas de Dios y ya no era ciego, aún así tampoco resultaba entenderlo del todo. Resulta que aquí están juntos los dos tipos de creyentes. Ese creyente que dice en mí no hay pecado y cierra sus ojos para no ver sus zorras como lo eran los fariseos. Y ese creyente que ya no está ciego, que vivió un gran milagro en su vida, que habla de la voluntad y la bondad de Dios, pero que le falta un detalle. Vamos a ver el versículo 35. ¿Qué detalle le faltaba para estar completo? Dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, cuando Dios le halló, cuando le expulsaron esos creyentes hipócritas, cuando estuvo apartado de ellos, fue cuando Jesús le halló. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Esta es la diferencia total y absoluta entre el uno y el otro. ¿Cuál es? Que mientras los unos eran hipócritas, los otros son los que ante lo que no agrada a Dios admiran el Calvario para decir creo y verdaderamente se convierten en adoradores. Él ya no era ciego, pero le faltaba algo, entender quién era el Señor para creer en Él como se debía creer. Y luego dice el versículo 38, el versículo 37, y le dijo Jesús, pues le has visto, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Tenía tal convicción del Calvario, aún antes de verlo, que de ahí en adelante le adoró. Así que, ¿cuál es este segundo tipo de creyente? Aquel que Dios le ha abierto los ojos, que habla de sus maravillas, que comprende que es el Hijo de Dios, pero que un día se le reveló el Calvario tan íntima y personalmente que dijo creo para adorarlo con un corazón tan renovado que nunca más volvió atrás. Este es un creyente con conciencia del Calvario. Y era tan impactante la fe de este
hombre que Dios exhortó con él a los fariseos y les dijo en el versículo 40. El versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esa es la diferencia entre el que viendo el pacto no valora el Calvario y la sangre de Cristo que por él fue derramada, y el que con toda determinación dice creo, le adora porque tiene conciencia del Calvario. Y ya terminando, quiero hacerles a los hermanos una pregunta. ¿Se te ha revelado el Calvario con tal intimidad que te haga nunca más querer volver atrás? Voy a repetirla. ¿Se te ha revelado el Calvario con tal intimidad que te haga nunca más querer volver atrás? A veces, hermanos, somos esos creyentes llenos de pequeñas zorras y que creemos yo no he pecado, pero nunca se nos ha revelado el Calvario con tal intimidad. Quiero, hermanos, ya terminando, mostrarles Hebreos capítulo 11 nuevamente. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, aquí vemos una persona que se santificaba, que se limpiaba, que guardaba su corazón de mala conciencia y que se guardaba del pecado. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía que él, siendo hijo de Dios, pudiera vivir con esta tal convicción, que ya no lo santificara como se santifica el pecador, sino como se santifica al Hijo? ¿Qué era eso que había en él? Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pues lo que había en él fue una revelación íntima del Calvario, porque Moisés fue mucho antes de Cristo. Entonces, ¿cómo prefirió su vituperio? Porque se le reveló íntimamente el Calvario. Hermana, entonces, ¿qué debo hacer yo para vivir esta santificación ya no de pecador, sino de hijo? Para no pisotear la sangre de Cristo voluntariamente, para renunciar a todas mis concupiscencias, para poder tener ese sentido voluntario y personal que me haga querer ser santo y apartarme del pecado. ¿Qué debo hacer yo? Ahora sí, leamos el Hebreos capítulo 12. Dice, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran... Perdón, voy a volverlo a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Recordamos que en Hebreos capítulo 10, ¿con qué firmó Jesús el pacto? Con su sangre. Pero en ese pacto que es de él y yo, de él conmigo, falta una firma. ¿Cuál? La mía. Cuando nosotros accedemos al pacto, la única forma de acceder al pacto es: primero, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en su Calvario. Segundo, pon tu firma de sangre. ¿Cuál es nuestra firma de sangre? No es una promesa que podamos hacer con nuestras bocas, porque eso no lo es. No es hacer promesas vacías. Es luchar y con nuestros hechos
combatir hasta la sangre contra el pecado y aún las pequeñas zorras. Entonces es ahí donde yo estoy, no solo firmando, sino afirmando aquello que hay en ese pacto de fe. Luego dice el versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay una tercera cosa: aún ante las pruebas o aún ante la disciplina, aprendamos a aprender de Él. Porque nosotros no luchamos hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque sí, sino para aprender lo que aprendió el ciego cuando dejó de ser ciego, que todo lo que vivía, aunque fuese difícil, no era para su mal, sino era para aprender. Así que, hermanos, voy a leerles una frase que me dijeron y que creo que es importante pensar para ser santificados. Hay lecciones que Dios necesita que aprendamos, y con los castigos o con las pruebas, pero algunos ni aún así las aprenden. No seamos esos, sino que por último vamos a orar, para que en esta semana se nos revele el Calvario para santificarnos como hijos de Dios, para que sea tan íntima esa nueva relación de Dios con nosotros, que ni las pruebas, ni la disciplina, ni lo presente ni lo porvenir nos pueda separar del amor de Cristo y podamos apartarnos de esas pequeñas zorras. Así que por último quiero leerles Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La venida de Cristo está cerca de nosotros. ¿Y cómo nos iremos? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Señor, gracias por esta noche, Padre Celestial. Gracias porque nos permites, Dios mío, en este día, Señor, entenderte, conocerte, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que reveles personalmente el Calvario a cada uno, Señor. Que lo reveles de tal manera que deseemos poner nuestros ojos en ti, como viendo al invisible. Señor, que pongamos, Dios mío, nuestro corazón en ti, Señor, para luchar hasta la sangre contra el pecado y cumplir nuestra parte del pacto. Señor, permite que nosotros, Señor, podamos acercarnos a ti con tal corazón, Señor. Señor, que ni la prueba, ni la disciplina, ni lo presente, ni lo porvenir nos aparten de ti, sino que nos enseñen quién es la persona de Jesús. Señor, enséñanos en este momento a santificarnos como hijos, Señor, y a alejarnos del pecado, Señor, para nunca más retroceder, sino ser esos que permanecen, Dios mío, y perseveran para salvación del alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos queridos. Entonces vamos a entrar con la palabra de nuestro hermano Miguel. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos oído un mensaje muy hermoso, alabanzas al Señor. Bueno, sin embargo, vamos a meditar en la palabra y vamos a pedirle a Dios que en este día podamos entender esa palabra y mejorar en la vida espiritual. Adorados a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te adoramos en esta noche. Te rogamos que nos reveles la palabra, que entendamos la palabra, Padre mío, y que podamos aprender a vivir esa palabra y aprender a querer lo que tú quieres, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te alabamos en esta noche, te bendecimos en este día, Padre Celestial. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice los hermanos que están conectados y bendice cada vida que quiere crecer en ti y que quiere ser ungido para tu gloria. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, para que tu nombre sea glorificado.
y para que podamos ver tu manifestación gloriosa en cada creyente. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero hablarles de solo triunfamos y prosperamos si logramos agradarle. Tome su Biblia para que vayamos mirando los textos y podamos analizarlos para la gloria de Dios. Vamos a abrir en 2 de Samuel lo que dice David en 2 de Samuel capítulo 22. 2 de Samuel capítulo 22. 2 de Samuel capítulo 22. Alabanzas al Señor. Y vamos a ver desde el versículo 20 al versículo 25. Del versículo 20 al versículo 25. Le voy a leer lo que dice la palabra. Dice, me sacó, versículo 20, dice, me sacó a lugar espacioso. ¿Quién? Él. Cuando hablo de él, estoy hablando de Dios. Me libró porque se agradó de mí. Alabanzas al Señor. ¿Quién lo libró? Él. Ahora, versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Quién lo premió? Él. Alabanzas al Señor. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Quién lo recompensó? Él. Alabanzas al Señor. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Versículo 25. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. ¿Quién ha recompensado? Él. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Alabanzas al Señor. ¿De quién vino todo? Vino de él. Vean el versículo 30, mis amados hermanos. El versículo 30 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Con quién puedo hacer esas cosas tan grandes? Solo con él. Alabanzas al Señor. Ahora miremos el versículo 33 al 35. Dice así la palabra. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Versículo 34 dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién hace eso? Él. Versículo 35, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. O sea que está en condiciones de destruir al enemigo. ¿Quién lo hace? Él. Vea el versículo 37, mi amado hermano. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí. Adorado sea Dios. Y mis pies no han resbalado. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién mantiene nuestros pasos? Él. Adorado sea Dios. Ahora mira el versículo 40. El versículo 40. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. ¿Quién nos ciñe de fuerza para la pelea? Él. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Quién humilla al enemigo? Especialmente al demonio. Él. Versículo 41. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Adorado sea Dios. ¿Quién lo hace? Dios en el creyente. ¿Sí? Si no lo ha hecho Dios, algo está mal. Que Dios nos ayude a entenderlo, mis amados hermanos. Por eso el título es, solo triunfamos y prosperamos si logramos agradarlo. Todo debe venir de Él. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, Él es el proveedor de toda victoria para el creyente. Nadie más lo hace. Todo tiene que venir de Él. Ahora bien, hermanos, el Espíritu Santo debe tener plena posesión de nosotros, es decir, del creyente, si deseamos una gran victoria, aquí y allá. Miremos, leamos en 2 de Samuel el versículo 23, el capítulo 23 que lo tenemos ahí. Y veamos el versículo 1 y 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
Adorado sea Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí, mis amados hermanos? Que fue puesto en alto. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Dios. Ahora, Dios es el que pone en alto al creyente. Ahora, el que unge al creyente, porque dice la palabra que el ungido del Dios de Jacob. Ahora, y el Espíritu es el que habla a través del creyente. ¿Qué dice el hombre de Dios? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Alabanzas al Señor. Y el Espíritu es el que pone la palabra de poder en la lengua del creyente. Y su palabra ha estado en mi lengua. Que Dios nos permita lograr el estado espiritual de gloria, donde Dios se mueve y obra a través del creyente. Ahora bien, mis amados hermanos, por eso el apóstol clama para que el creyente tenga la capacidad de agradar a Dios. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 8. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y esto es para creyentes, como nos dijo la hermana para hijos. Dice el versículo 8, dice, quien también, voy a leer desde el 7 mejor. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha hablado vuestro amor en el Espíritu. Noten esto, estos hermanos eran crecidos, tenían amor en el Espíritu, pero no era suficiente. ¿Qué les faltaba? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién lo hace? Tiene que hacerlo Dios a través de su Espíritu. Ahora, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ojo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un creyente con capacidad de entender su voluntad para agradarlo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, tomémoslo muy en cuenta. Toda victoria real del creyente debe venir directamente de Dios, es decir, directamente de su presencia, directamente del santuario. Quiero que leamos el Salmo 20. Miremoslo, mis amados hermanos. Salmo 20. El Salmo 20. Dice así la palabra de Dios. El Salmo 20. Vamos a mirarlo con cuidadito. Vamos a leerlo, mis amados hermanos. Si tienes la Biblia, mírelo, mi amado hermano. Adorado sea Dios. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Aleluya. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. El título es Oración para pedir victoria. Alabanzas al Señor. Entonces ahora miremoslo en forma muy rápida, mis amados hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que nos oiga el día de conflicto, que puede ser mañana. Que estemos en esas condiciones gloriosas de agradar a Dios, que cuando le invoquemos, ahí esté Dios. Alabanzas al Señor. Lo ha hecho con muchos, mis amados hermanos. Lo ha hecho con muchos. Lo hace con nosotros si también lo agradamos. ¿Recuerdan cuando un ejército muy grande iba a matar a Eliseo? ¿Qué dijo Giezi, o sea, su
su siervo, dijo, oh Señor, nos van a acabar. ¿Qué dijo el hombre de Dios? No, más hay con nosotros que con ellos. ¿Por qué? Porque tenía íntima comunión con Dios, como debemos tenerla nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Jehová nos oiga el día de conflicto, que puede ser mañana, ¿sí? Así lo dice, ¿sí? Jehová nos oiga en el día de conflicto. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa dice? Que su nombre nos defienda, ¿sí? Y el nombre de Dios de Jacob te defienda. Alabanzas al Señor. Si tenemos esa protección, somos invencibles. No hay diablo, no hay demonio que nos dañe. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Que nos envía ayuda ¿desde dónde? Desde su presencia, desde el santuario. Versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario. ¿Y qué otra cosa? Y desde Sión, desde su lugar de su presencia, te sostenga. Y desde Sión te sostenga. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa debe venir de Él? Recuerde nuestros hechos justos. Porque dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, que satisfaga el deseo de nuestro corazón debe venir de Él. Miren el versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Adorado sea Dios. Ahora, que nos alegremos en Él y Él, en otras palabras, nos dé o nos conceda nuestras peticiones. Vean el versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Es el deseo de Dios. Alabanzas al Señor para este creyente fiel. Que Dios nos ayude. Ahora, Él salva a su ungido. Miren el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Alabanzas al Señor. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora, otros confían en muchas cosas, pero el creyente confía en el nombre del Señor. Miren el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Lo que viene de Él es poderoso. Alabanzas al Señor. Ahora, mis amados hermanos, que sea Él el que nos salve y nos oiga cuando clamamos. Miren el versículo 9. Salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que le invoquemos. Ese es el creyente que ha aprendido a agradarlo. Alabanzas al Señor. En otras palabras, todo para el creyente viene de Él. Si no viene de Él, algo está mal. ¿Sí? Adorado sea Dios. Ahora bien, hermano, grábelo. Si no es de Él, o más claro, si no es Él el que actúa en nosotros, todo está, en otras palabras, todo está perdido. Entonces, solo lo que viene de Él y nosotros lo hacemos es lo que tiene valor eterno. Miren Isaías capítulo 26, versículo 12. Isaías capítulo 26, versículo 12. Alabanzas al Señor. Isaías capítulo 26, versículo 12. Solo lo que Él hace en nosotros, o hacemos nosotros a través de Él, es lo que tiene valor eterno. Isaías capítulo 26, versículo 12. Le voy a leer lo que dice la palabra. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Él es en todo y en todos. Alabanzas al Señor en todos los que le aman y que verdaderamente quieren hacer su voluntad. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero que observen hasta dónde llegaron, hasta dónde puede llegar una persona y sin embargo ser rechazada. ¿Sí? Si no viene de Él, no importa lo grande que haga, ¿sí? Va a ser rechazado. Miren Mateo capítulo 7. Miren Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Le voy a leer, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que entra en la palabra,
vive la palabra y hace lo que Dios quiere que se haga. Alabanzas al Señor. En otras palabras, el creyente fiel. Ahora, ojo al 22, ojo al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estos llegaron a profetizar, debían tener mucha fe. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos fueron muy lejos, ¿sí? Ahora bien, ¿pero qué dice el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, lo que ustedes hicieron, no lo hice yo, ¿sí? No lo hice yo a través de ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos ayude. Hace unos días oí un mensaje muy bonito de una señora, ¿sí? Hasta el título me pareció muy bonito, porque decía, los cielos abiertos para el creyente. Y hablaba muy bonito. Y entre otras cosas dijo, ahora, ¿a quién se le abre el cielo? ¿A qué creyente se le abre el cielo? Al que paga los diezmos. ¿Sí? Y así sucesivamente hablaba. Entonces yo miraba, mis amados hermanos, podemos hablar muy bonito, pero si lo que yo hablo o lo que usted hace o lo que usted habla no está encajado en la palabra, perdió el tiempo. Puede hacer cosas maravillosas, pero si no está encajado en la palabra, perdió el tiempo. Que Dios nos ayude. Muchos dicen, no, es que yo no pago diezmo, yo hago más. No, ni más ni menos. Haga lo que la palabra dice. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, recuerde, David era una persona que amaba mucho a Dios. Y recuerde que citó a todo Israel y a todos los músicos, cantantes, para trasladar el arca. Y le puso el alma y hizo hasta un carro nuevo. ¿Sí? ¿Recuerdan los hermanos? Y había uno que se llamaba Usa. Y trastrabillaron parece que eran bueyes los que llevaban el carro nuevo. Trastrabillaron y como que se movió muy duro el carro. Y Asa puso las manos para supuestamente ayudar al carro. Y Dios lo mató. ¿Sí? Toda esa pompa, todo ese deseo, todo ese anhelo, todo ese cántico quedó en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho, hágame un carro nuevo. ¿Quién debía trasladar el arca? Debían trasladarla los levitas y a hombro. Y debían santificarse primero para cargarlos. Cualquier cosa que hicieran diferente a eso, no era aprobado. Entonces, mi amado hermano, puedes hacer muchas cosas. Sujétalas a la palabra. Mira si está de acuerdo a la palabra. Porque lo que no viene de él no tiene valor eterno. Ahora bien, mis amados hermanos, asegúrese que obedece a Dios y que le ama. Alabanzas al Señor. Observe al hombre que Dios exaltó. Estoy hablando de Job. Mire el capítulo 23, versículo 10. Capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Aquí estaba bajo prueba. Pero ¿qué dice este hombre de Dios? Mas él conoce mi camino, versículo 10. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ese es el hombre. Ese es el hombre al cual Dios bendice. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para lograrlo. Ahora bien, hermanos, lo único que confirma que somos en Él y de Él es la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero referirme a eso, mis amados hermanos. Veamos el ejemplo que tenemos en la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 14. 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 Dice así la palabra del Señor. Y todos estos, quiere decir los apóstoles y todos sus discípulos, por todos eran 120. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
Ojo con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, en cuanto a la carne, quiere decir, y con sus hermanos. Ahora, yo noté lo siguiente, mi amado hermano. Si la Virgen María necesitó la unción de fuego, habiendo sido cubierta por el Espíritu, ¿sí? Miren que fue cubierta por el Espíritu. Miren Lucas 1:34. ¿Sí? Miren Lucas 1:34. Lucas 1:34. Dice así la palabra del Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el poder del Altísimo te cubrirá. Pero ahora la vemos aquí como clamando con los demás, ¿sí? Clamando por el bautismo de fuego. Adorados a Dios, con sus hijitos, porque estaban con los hermanos del Señor, ya lo leímos. Ahora bien, hermanos, entonces, si siendo la madre del Señor en cuanto a lo físico, a la carne, y si además sus hermanos estaban clamando por el mismo bautismo de fuego, ¿qué se dirá de nosotros, hermanos? ¿Qué se dirá de nosotros? Adorados a Dios. Entonces, conclusión, hermanos, quiero invitarles a que a partir de hoy no descansemos, ¿sí? Como lo hicieron los apóstoles, la Virgen María y sus hermanos y los hermanos del Señor, hasta que seamos bautizados en fuego. Adorados a Dios. Para eso debemos tomar en serio, uno, vivir su palabra. Dios le guiará con. Lea esa palabra con cuidado. Analice esa palabra con cuidado. ¿Sí? Tómelo en serio. Alabanzas a Dios. Segundo, debemos caminar de rodillas. ¿Cuánto tiempo oramos? Diariamente. ¿Sí? Es todos los días. Alabanzas al Señor. Como dice la palabra, cada día tome su cruz. Y niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuánto tiempo cada día sacas para estar de rodillas delante del Señor, para clamar por ese bautismo de fuego? Ahora, tercero, clamar en oración hasta que se nos envíe ayuda desde el santuario. Alabanzas al Señor. Entonces, iniciemos hoy la vida superior en Cristo, es decir, la vida de unción. Veamos, o más claro, vamos a pedir el Espíritu. Creamos y perseveremos hasta lograrlo. Entonces, mi amado hermano, si estás en tu casa, arrodíllate. Voy a orar pidiendo el Espíritu. Arrodíllate y clama. Entrega tu vida totalmente al Señor. Y pídele que a partir de hoy no vas a descansar hasta tener el bautismo de fuego. Como dijo un hombre grande de Dios, si es promesa bíblica, usted puede clamarlo hasta que lo logre. Vamos a orar. Señor bendito, necesitamos esa unción que tuvieron los apóstoles, la unción que logró la Virgen María, que lograron los hermanos del Señor, que lograron los apóstoles y que lograron los 120 que te buscaron y te amaron. Padre Celestial, estamos aquí en este tiempo malo. Necesitamos esa unción de fuego, Padre mío, para ver tu gloria. Confiamos en ti, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre Celestial, y clamamos en esta noche por el Espíritu. Clamamos por el bautismo de fuego. Clamamos por tu presencia. Clamamos que ese avivamiento que hubo, señores, a partir del día del bautismo, se dé hoy en nosotros. Tu palabra dice que la gloria postrera será superior a la primera. Señor, ayúdanos para buscarte, para adorarte, Señor, para agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, Señor, en todo lo que sentimos. Queremos ser tus siervos, Padre. Queremos ser tus hijos santificados y listos para el viaje. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.